Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer una transferencia de imagen a una vela. Es un trabajo bastante sencillo. De todas formas, tenemos que tener claro la diferencia entre transferencia de imagen y decoupage. Eso lo voy a dejar luego aclarado en la información del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. En primer lugar, una vela, que va a ser la base sobre la que vamos a trabajar, el pegamento fototransfer, una esponjita, la lengüeta, muy importante a la hora de pegar nuestro motivo y luego aplanarlo. Y vamos a utilizar luego para darle el toque final barniz de decoupage. Y también lo más importante, el motivo que hayamos escogido. Como veis, ya hemos dado las 10 manos de pegamento fototransfer. Hemos cogido la esponjita, hemos hecho 1, 2, 3, 4, así hasta 10 manos. Algo que quería comentaros es que si la imagen que hemos elegido tiene algún tipo de letra, tenemos que hacer la fotocopia en modo espejo. Y ahora a continuación lo que voy a hacer es recortar la imagen el máximo posible antes de pasarla a la vela. Ya he recortado la imagen. ¿Veis cómo queda? He limpiado la vela con un poquito de alcohol para quitarle la grasa y ahora lo que voy a hacer es echarle una capa generosa de pegamento fototransfer al motivo que he elegido. Bien, ahora cogemos nuestro motivo y lo ponemos en la vela. Ya lo podéis poner a la altura que más os guste. Le ponemos el papel de horno por encima para poder deslizar bien nuestra lengüeta. Y así vamos insistiendo hasta que nuestro motivo esté pues bien pegado y que no tenga ningún tipo de burbuja en la parte del dibujo. Como veis, ya he pegado la imagen a la vela. Se me ha quedado manchado por aquí. Esto ahora pues lo vamos limpiando con cuidadito. Y tenemos que dejar secar la imagen hasta el día siguiente para que el pegamento quede bien adherido a la vela. Como veis, ya se ha secado el pegamento del motivo que le hemos puesto y ahora simplemente lo que vamos a hacer es mojarlo e irle quitando poco a poco la pulpa del papel hasta dejar solamente la imagen. Y esto es cuestión de ir ya con un poquito de paciencia. Pues bueno, ahora cuando ya lo tenga, volveremos de nuevo para ver el siguiente paso. Ya le hemos quitado toda la pulpa a nuestra imagen y ahora, como veis, siempre se le queda un efecto blanquecino. Este efecto blanquecino desaparece en el momento en el que le damos el tipo de barniz adecuado para la superficie que estemos trabajando. En estos momentos, como estamos trabajando con una vela, le vamos a dar un barniz especial para vela, que es un barniz especial para decoupage. Entonces, como siempre, yo cojo una esponjita porque me resulta mucho más cómodo que coger un pincel. Y en el momento que empecemos a darle, ¿veis cómo desaparece el efecto blanquecino? Y esto a la vez va a proteger
nuestra vela y nuestra imagen. Y ya aprovechamos y le damos a todo alrededor. Esto le podemos dar todas las manos que queramos. Entonces yo voy a dejar secar esta mano y le voy a dar un par de manos más y ahora vuelvo. Bueno, como veis, ya tengo la vela terminada, le he dado unas cuantas manos de barniz de Decoupage. Este barniz tiene un pequeño inconveniente, es que tarda muchísimo en secar, pero bueno, de todas formas el resultado es bastante espectacular. Un consejillo que os quería dar acerca de la imagen que elijáis para transferir sobre velas es que el fondo sea blanco, para que luego a la hora de pegarla dé sensación de transparencia. Pues nada, esto es todo por hoy. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado este tutorial. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores que me están siguiendo en estos momentos y a las personas que no se hayan suscrito a mi canal, suscribiros, que es gratis. Y solamente me queda ya por deciros que nos vemos en el próximo vídeo.